Pues empezamos. Vale. Hola de nuevo. Hola. Hola, hola. ¿Veis la presentación? Sí, se ve, sí. Sí. Vale, perfecto, responder. Que cuando pongo la presentación yo no os veo, entonces os agradezco que por lo menos me hagáis saber si me estáis escuchando o algo, porque si no es un poco liosete. Muy bien. Luego también me he dado cuenta que estaba dando por hecho que sabéis cuáles son los alimentos en los que encontramos fundamentalmente hidratos, fundamentalmente lípidos, fundamentalmente lípidos no está bien dicho. ¿Dónde encontramos lípidos? ¿Dónde encontramos proteínas? ¿Alguien que se anime a decir esto? ¿Dónde encontramos fundamentalmente hidratos de carbono? Pues, si queréis, puedo... Adelante. Vale, pues bueno, los hidratos en principio estarían sobre todo en tema de harinas, por ejemplo. Vale, yo añadiría Harinas, dulces, sí. en todos los productos vegetales, en También, todos los productos de claro. origen vegetal hay hidratos de Verdura, carbono. fruta, también, Exacto. legumbres, Eso es. tubérculos también. Claro. Todos estarían con mayor o menor porcentaje, pero en Exacto. todos estaría incluido un porcentaje de hidratos de carbono. Y en Exacto. cada uno podemos encontrar simples o complejos, dependiendo. Efectivamente. Y dentro de ese amplísimo grupo que es producto vegetal, ¿en qué productos concretos encontramos la mayor proporción de hidratos que por eso constituyen la base de la alimentación de la humanidad? Como en el grupo cereales. de los cereales. Ah, claro, sí. Exacto. Claro, porque dentro de los vegetales podemos ver frutas, hortalizas, verduras, tubérculos, legumbres y cereales. Exacto. Es en los cereales el grupo fundamental donde más hidratos de carbono, de hecho, pues eso es lo que digo, es la base de la alimentación del mundo. Trigo, maíz, mijo, arroz, etcétera. Lo que pasa y luego la compi ha dicho muy bien, que en todos hay en mayor o menor proporción, de un tipo u otro, más simples, menos simples, más complejos. Pero recordad una cosa, que aunque provengan de cereales, si se refinan, es decir, estas harinas blancas que se han refinado porque se les ha quitado el germen que se llama, que es la cáscara externa, tanto al arroz como al trigo, como bueno, se le puede hacer a prácticamente todos los cereales, refinarlo, ya le estás quitando nutrientes y lo estás dejando en un tipo de harina donde priman más azúcares más simples en detrimento de los azúcares complejos que tendrían si fueran integrales. Y la palabra integral significa todo. Es decir, si se les dejaran todos sus nutrientes, todos sus componentes, son cereales con hidratos de carbono complejos versus aquellos que se refinan y entonces sus hidratos de carbono pasan a ser más simples. ¿De acuerdo? Porque habrá que hacer distinción entre lo que son hidratos simples e hidratos compuestos dentro de los cereales. Eso nos va a interesar mucho porque obviamente vamos a tener que manejarlo siempre cuando trabajemos con una alimentación terapéutica. Y luego, por supuesto, por ejemplo, los hidratos de las frutas son normalmente azúcares simples que no tienen la misma cualidad que el azúcar blanco refinado, pero que según qué condiciones, pues si tienen un índice glucémico muy alto, pues habrá también que restringir y demás, pero bueno, son conceptos a los que iremos llegando. ¿Dónde encontramos lípidos? Yo ya he dicho cositas, pero quiero que lo digáis también vosotros. En las grasas. ¿Y dónde encontramos grasas? Aceites vegetales. Sí. ¿Sí? ¿Qué más? Grasas insaturadas, saturadas, grasas... ¿Dónde encontramos esas fuentes? ¿Dónde están? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿En qué tipo de alimentos? Pues también animal, por ejemplo, en los pescados grasos, en carnes también más Salmón. grasas. Exacto, salmón, los atunes, los salmonetes, sardinas, boquerones, los crustáceos. No se nos olviden los crustáceos, por ejemplo, los mejillones, una fuente de omega 3 espectacular y otras muchísimas cosas. O sea, para la dietética de medicina de los mejillones son
un tesoro prácticamente. Pero también encontramos estos lípidos en algunos productos vegetales, como el aguacate. Como el coco, ¿cierto? Las semillas. Las almendras, avellanas. Exacto, los frutos secos. Sí, señores, ahí vamos llegando, muy bien. Y luego, donde encontramos fundamentalmente las proteínas. Pues igual están de origen vegetal y de origen animal. Origen animal, pues pescados, carnes, aparte de grasas, llevan un gran porcentaje, en su mayoría, proteínas, bien proteicos. Y luego pues también encontramos proteínas de origen vegetal, también en menor cantidad. ¿Pero en qué productos de origen vegetal encontramos proteínas? Legumbres, Legumbres, soja. Fundamentalmente legumbres y soja, exacto. Eso es decir, en una col no vamos a encontrar proteínas, pero en unos garbanzos un montón. De hecho, los garbanzos tienen más proteínas que algunos productos de origen animal. Y se os está olvidando el huevo. El huevo tiene mucha proteína también, ¿de acuerdo? De hecho, el huevo se utiliza como patrón estándar. Es un superalimento. Exacto, lo es. Y sí, pero claro, que sea de buena calidad, por Dios, no de estos pobres gallinitas enjauladas todo el santo día, que esas están más enfermas que otra cosa, de verdad. Código cero aquí en España. Sí, hay que optar siempre por huevos eco o como mínimo camperos, que por unos céntimos más la diferencia es enorme y además así también contribuimos a que cada vez haya menos de estos mataderos que son casi sitios de tortura. Y porque para nuestra salud, por supuesto, es mucho mejor un alimento que venga de un animal que no está enfermo a que venga de uno que está enfermo, ¿no? Como es obvio. Muy bien, eso era algo que había quedado por decir y que era importante decirlo para hacer esa diferenciación y para que cuando luego hablemos de estos alimentos, todos tengamos claro por qué estamos mencionando esos alimentos en ese contexto, por los hidratos o por los lípidos o por las proteínas, ¿de acuerdo? Luego, respecto al agua, lo que básicamente vamos a señalar es que, como comprenderéis, es imprescindible, ya no solo porque nuestro cuerpo tenga un porcentaje de más del 70% de agua, sino porque es el gran comunicador, el gran disolvente, el gran lubrificador y humectante del organismo, el lugar que constituye el vehículo para que la inmensa mayoría de las reacciones y procesos metabólicos suceda. Y ya no solo por el agua en sí, sabemos que el agua es una sustancia polar, esto significa que tiene polaridades, es decir, tiene unas cargas eléctricas y es también la manera en la que el cuerpo mantiene y conserva los electrolitos. Nuestro cuerpo está funcionando continuamente gracias a la acción de las llamadas bombas de electrolitos. O sea, para que una célula se abra, tiene que estar en buena condición esa bomba de sodio-potasio. Para que las células del músculo cardíaco o las del músculo estriado funcionen, también tienen que tener las bombas de calcio. Es decir, los minerales no son neutros, tienen cargas eléctricas positivas o negativas que van a generar diferencias de polaridades y van a hacer con eso que se generen movimientos, sobre todo en la apertura y cierre de las células, en la contracción y dilatación de los músculos o en las sinapsis de las neuronas cerebrales o cosas así, gracias a la actividad de los electrolitos que también van a estar mediando en la regulación del pH orgánico, gracias a los sistemas tampón que regulan es fundamentalmente los ejes renal y pulmonar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay una descompensación hidroelectrolítica en el cuerpo, nuestras probabilidades de supervivencia empiezan a disminuir drásticamente. Igual que puedes estar sin comer unos cuantos días, el hecho de que estés sin beber agua ya no solo es porque se deshidratan los tejidos, es porque falla el equilibrio hidroelectrolítico y chao muy buenas, se acabó. Por lo tanto, esto es fundamental y hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno se deshidrata y empieza a tener calambres, dolores de cabeza y no sé qué, no sé cuántos, viene por ahí. Por estos componentes que transporta, que tiene y que utiliza el medio acuoso y que muchas veces nos pasan desapercibidos. Igual que cuando queremos drenar líquidos porque estamos movilizando un edema, una retención de líquidos, se quiere adelgazar, hay que intentar que ese drenaje, esa depuración, esa diuresis, elimine líquidos sin desmineralizar el cuerpo, ¿de acuerdo? Sin pérdida de electrolitos. Eso es básicamente
las cosas más importantes que hay que mencionar en esto. Por supuesto, decir que la hidratación orgánica no solo viene a través del agua, sino que también se ingiere a través de alimentos. De hecho, pasa muchas veces en personas que, ay, es que me da pereza beber agua. Es algo que jamás he entendido, pero que le ocurre en un momento, ay, no me gusta beber agua. Y digo, ¿pero cómo puedes vivir que sin beber agua? Bueno, hay gente que es así. O personas mayores que su percepción a la sed disminuye mucho y por lo tanto lo que el organismo les pide va disminuyendo. Tenemos que incorporar agua de distintas maneras. Vías, sopas, cremas de verduras, aumento de frutas, es decir, optar por aquellos alimentos que nos puedan dar también agua dentro de lo que es la comida sin necesidad de forzar la ingesta hídrica tal cual. Otra vía, por supuesto, sería con las infusiones, etcétera. Es decir, que la manera de hidratar al cuerpo no viene únicamente de beber agua, que por supuesto siempre que se pueda es la óptima y la principal, pero que habrá otras maneras de ingeniarnos para hidratar y meter nutrientes como el agua de otras maneras. Y luego la fibra dietética es interesante porque aparte de ayudar a regular el tránsito intestinal y con ello la limpieza y la depuración en el organismo, también constituye una fuente de alimento para toda esa microbiota intestinal tan importante y con tantas funciones y tan beneficiosa que tenemos en el tracto gastrointestinal. De esto hablaremos en el tercer módulo, el que vamos a tener en marzo, pero ya voy adelantando que, por ejemplo, esta fibra y la de distintos tipos, también os animo a que leáis un poquillo al respecto, es muy beneficiosa para un montón de funciones, pero sobre todo para mejorar y garantizar una buena salud intestinal, y ya veréis las enormes repercusiones que tiene eso sobre la salud general del organismo. Entonces, como esto ya le hemos dedicado un ratito, vamos a... Mira, esto es una distribución estándar, ¿de acuerdo? Hay otras aproximaciones que varían la composición de estos porcentajes, pero a nivel estándar, en una dieta normalizada, en un contexto de salud, con una actividad física regular, en una persona sana, los nutrientes más o menos se distribuyen de esta manera. En torno a un 55-60% de hidratos en la ingesta diaria, con un 25-30% de lípidos y unos 10-15 gramos de proteínas. De hecho, esto se suele, cuando se hace ya así de una forma mucho más detallada, medir según los gramos por peso de la persona al día en función de su actividad tanto física como mental. ¿Que es la única manera de trabajar con estos porcentajes? En absoluto, para nada. Tendremos que ver en qué circunstancia estamos. Pero por ejemplo, estas dietas de low carb, o sea, bajas en carbohidratos, las keto, etcétera, en las que prácticamente se restringe a un 5-10%, incluso hasta el 3% de los hidratos, tienen que tener un objetivo terapéutico extremadamente claro, en un tiempo muy concreto, con control analítico, porque al dejar de utilizar los hidratos como fuente de energía fundamental del organismo, se está promoviendo el uso de las grasas, pero también de las proteínas. Y eso, claro, tiene que estar muy medido y con un seguimiento importante para que no haya repercusiones a nivel de pérdida de masa muscular y pérdida de funciones por esa deflexión proteica y lipídica de la que os he hablado antes. Y aunque sean dietas que pueden estar muy de moda, las indicaciones terapéuticas son muy concretas y además es que son dificilísimas de seguir, dificilísimas, porque si la naturaleza ha determinado y provee al hombre de una mayor cantidad de sustancias que tienen hidratos de carbono, será por algo, no va a ser capricho. Si los hidratos están en todos los vegetales, que son la base de la alimentación a todos los niveles, pues será por algo. Y si la proteína, claro, ahora la comemos prácticamente diario, pero pensad que a nivel evolutivo, nuestra manera de alimentarnos en las sociedades occidentales de ahora es una aberración. O sea, hasta hace muy poco a nivel evolutivo había que ir
a cazar esos animales. O bueno, los tenías en granja, pero no los comías todos los días, porque entonces, ¡pum!, te quedabas sin ellos. Es decir, se comía proteína animal de cuando en cuando. Era una cosa esporádica, casi en los días de fiesta. La base fundamental de la alimentación en todas las sociedades ha sido siempre aquello que proviene del mundo vegetal. Y esto tiene un sentido, aparte de que son en ese punto más saludables, tiene otras repercusiones. De manera que aunque nosotros ahora nos hayamos acostumbrado a poder comer proteínas todos los días, pensad que no es algo forzado a nivel evolutivo. Esto no ha sucedido así y no nos podemos olvidar de eso. De manera que, ojito con estas cosas de, uy, no, de iniciar una dieta keto, no digo que sean malas, por Dios, para nada. Digo que el objetivo terapéutico de esas dietas tiene que estar hiper bien definido y tiene que haber mucho control al respecto. Y, por supuesto, sin llegar a esos extremos, estos porcentajes en un momento determinado podrán variar en función del objetivo terapéutico que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Contestadme o decidme algo, que es que no os veo, chicos. ¿Alguna pregunta? Perfecto por mí. Venga, seguimos. Muy bien. Entonces, lo que se trata en todos los aspectos, y más cuando estamos hablando de medicina china, que tiene como premisa fundamental el equilibrio, la armonía entre las diferentes funciones, en nuestra adaptación a los ciclos naturales, en ser respetuosos con cómo funciona el cuerpo, es decir, el equilibrio como premisa básica. Esto lo podemos aplicar y debemos aplicarlo también a la dieta. De manera que esto es sentido común puro y duro. Para que sea equilibrada la dieta, pues vamos a tener que aportar una cantidad adecuada a lo que necesitemos en cada momento vital. No es lo mismo un niño que un adolescente que hace deporte, que un adulto que no sé qué, que un mayor que no sé cuántos. Adaptarnos a lo que necesita el individuo en nutrientes y en aporte calórico para evitar carencias o pasarnos de rosca, que es lo que suele pasar. Dieta variada que incluye alimentos de todos los grupos. De hecho, en la dietética de la medicina china se habla mucho de los 5 colores, de los 5 sabores, ya lo vamos a profundizar en un ratito en ello. Bueno, no, mañana. Y la llaman muchas veces la dieta arcoíris, porque cuanta más variedad de tipos de alimentos con colores, con sabores, más nutrientes, más acciones y más variedad le vamos a proporcionar a esa nutrición. Y también teniendo en cuenta el tipo de alimento que se coma. Porque evidentemente que sea multicolor no significa que digas, ah, pues mira, las chuches tienen colores de todo tipo. Pongo un ejemplo un poco grotesco porque está claro que todos sabemos lo que significan las chuches, pero ojo, que la gente por ahí no lo tiene tan claro. Que tú en consulta le preguntas a la gente, bueno, ¿y qué comes? Y te encuentras auténticas burradas y que para ellos eso es lo normal. No se plantean si ni siquiera está bien o mal, ni siquiera tienen esa idea de decir, uy, ¿esto estará bien? Y si tú lo estás escuchando y estás así diciendo, santo Dios, madre mía, a ver ahora cómo consigo que esta persona cambie sus hábitos. Es decir, lo que a nosotros nos parece que es saludable, no deis por hecho nunca que el resto de las personas piensan lo mismo. Para nada. De manera que cuando hablamos de alimentos de todos los grupos, nos estamos refiriendo sobre todo a ingredientes. Y no necesariamente a que en la dieta digas, ah, pues joder, si es que hay que incluir de todo, pues incluyo también, pues eso, comida precocinada, pues hecha con X determinadas grasas, con 300 aditivos, con 400 colorantes, con conservantes, con no sé qué. Por muy variado que pueda ser eso, nutricionalmente no te va a interesar. Por lo tanto, en este tipo de premisas, lo que nos interesa sobre todo son los ingredientes versus los comestibles en general, ¿vale? Evidentemente no hay una dieta ideal, una. Ya sabemos que la unicidad, al final lo mejor siempre es una mezcla de diferentes cosas que
nos provean de lo que necesitamos en función de nuestras circunstancias. Y nuestras circunstancias son cambiantes, igual que todo lo que ocurre en la vida. Lo que significa que un buen planteamiento terapéutico o preventivo de la alimentación va a tener en cuenta la estacionalidad, el clima, nuestra actividad, si vamos a pasar por un periodo más intenso de estrés, de trabajo, o si estamos en vacaciones, si nos hemos apuntado a una competición deportiva y vamos a estar entrenando como locos 3 meses para tal cosa. Hay que ir adecuando, tiene que ser un abordaje dinámico, ¿vale? Por lo tanto, esa dieta ideal, como tal, siempre unívoca, sin cambios, no sería ideal, aunque lo que sí va a permanecer siempre son las bases fundamentales de alimentos de buena calidad, de alimentos de temporada, considerar darle al cuerpo los nutrientes que necesita, es decir, tiene que haber hidratos de buena calidad, hay ciertas bases que sí son inamovibles como concepto y después las variantes son las que nos van a dar la personalización, que es donde al final funcionan todas las cosas. Y no nos olvidemos, importantísimo, el aspecto social y emocional de la alimentación. No existe sociedad prácticamente alguna en el mundo, por más evolucionada, depende de lo que entendamos por evolución, ¿eh? Evolución no significa necesariamente tecnológicamente avanzado. Hay pueblos que viven perdidos en el Amazonas, que tienen una estructura social envidiable, que no conocen lo que son los hospitales, ni las cárceles, ni robar, ni aburrirse, porque eso en su mundo no entra. Y entonces, a nivel quizá social y espiritual, son bastante más avanzados que nosotros. Me refiero al hecho de que todas las sociedades celebran sus festividades, sus días especiales, las cosas que sean diferentes y que requieran una celebración, todo gira en torno a la comida. Todo se hace con comida. Cuando estás alegre porque tal, te permites un capricho y yo qué sé, ese día te vas de cañas y te tomas una copa o vamos a cenar por ahí y no sé cuántos. Cuando estás triste, porque estás triste, entonces dices, ay, me quiero tomar un chocolate o no sé cuánto. Cuando vas a ver a alguien que está en el hospital, le llevas bombones. Es decir, la comida como eje vertebrador de ya no solo acontecimientos sociales, sino también de aspectos conductuales y emocionales propios de cada fase vital o de cada momento. Por tanto, cambiar patrones, cambiar hábitos, reeducar en este sentido, requiere hacerlo con sensibilidad. Por más que queramos introducir cambios y sepamos que son necesarios y nos interese crear de forma inequívoca la idea de que hay que hacer esos cambios, tendremos que hacerlo de forma sensible a las costumbres, horarios, creencias del paciente y será mejor tardar un poco más en llegar a ese X% del tratamiento, pero llegar. Porque si de entrada se pretende que todo se asimile, que todos los cambios se hagan tal, no va a suceder. Muy poca gente tiene la capacidad de hacer cambios radicales en algo tan intricado en nuestro ADN como es la comida y la alimentación. Así que cuando se trabaja en este aspecto es necesario preguntarle los horarios, las rutinas, las preferencias, este tipo de cosas para que tú ya ahí con tu arte y tu mano izquierda sepas cómo adecuar, cómo introducir lo prioritario, cómo hacer entender que eso es muy importante de inicio, que las restricciones más gordas, por así decirlo, tienen una temporalidad, que después se podrá retomar ciertas cosas, que puede haber excepciones, es decir, tienes que saber jugar en esa línea en la que del mismo modo que implementas cambios, también le ofrezcas un respiro en ese sentido, porque si no va a ser muy difícil que se acepten demasiados cambios de golpe en este aspecto por lo habitual que es en nuestra rutina. Esto se entiende, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, se entiende. ¿Sí? Vale, perfecto, muy bien. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Según quien te cuente las cosas, podemos encontrar distintos enfoques, pero al final hay que echar mano del sentido común.
Lo de las 5 comidas al día, pues depende. Depende si lo necesitas o no lo necesitas. A lo mejor un niño que está en fase de crecimiento, que va al cole por la mañana, 5 actividades extraescolares más los deberes, pues quizás sí necesita sus 5. Ahora, una señora que se está recuperando de una operación de cadera, que está encamada y con no sé cuántos, quizá no necesita 5, quizá necesita aumentar la densidad nutricional, pero en las comidas determinadas. O sea que, bueno, el estándar te dice 5. Tú tendrás luego que valorar si esas 5 comidas son o no son adecuadas en función de qué necesidades haya. Te dice desayuno completo y equilibrado. Hay perspectivas diferentes, pero desde luego esto suele ser un consenso muy habitual, porque pensad que el desayuno desayuno, es decir, rompe el ayuno. Este periodo en el que el cuerpo no ha ingerido porque está recuperándose, regenerándose, poniendo en marcha todo, ¿no? Haciendo el reset de todos los procesos orgánicos y entonces, venga, nos venimos arriba, el eje neuroendocrino ya está con las hormonas y los neurotransmisores adecuados para poner en marcha todo el mecanismo y tú te vas a trabajar, normalmente te vas a trabajar. Es decir, hay un desgaste, hay una demanda energética, física, mental o las dos para poder realizar esa actividad. Por lo tanto, necesitas darle al cuerpo ese sustrato para que trabaje fluidamente y sin tener que tirar de recursos que muchas veces no tiene. De manera que ese desayuno sí es importante, sí lo es. La gente que dice, ay, es que yo quiero hacer ayuno intermitente, pues hazlo en la cena. Porque en la cena ya tu cuerpo está en otro modo, todos tus procesos internos están empezando a bajar a menos de que haya una desregulación y tengas el simpático hiperactivado, pero por norma general, la caída de la tarde y la llegada de la noche para el cuerpo significa cambiar un ritmo, hacer un cambio y que todo vaya a un ralentí distinto. De manera que el jugar también con las horas es interesantísimo. Evitar los alimentos procesados. Y aquí es donde podríamos meter esa palabra que he utilizado antes, que es el producto. Los alimentos procesados en general son aquellos que tienen un montón de ingredientes que vienen de la industria, que utilizan ingredientes de poca calidad y además un montón de sustancias extra entre aditivos, colorantes, compactantes, que hacen que esa cosa que puedes comer, masticar y tragar en realidad no sea un alimento, en realidad sea algo que te puede gustar por el saborcito, yo qué sé qué, pero que alimento, pues no es. Y de esos hay una barbaridad a nuestro alcance, así que entras en cualquier sitio, que llamas, que no sé cuántos, es decir, ¿por qué la dieta ahora es tan terrible? Porque hay una cantidad brutal de este tipo de alimentos y hay gente que básicamente se alimenta de ellos. Y os sorprendería la cantidad de gente que se alimenta de ellos, que no come verdura, que no come carne fresca, que no come no sé qué, que come, o sea, terriblemente mal. Y todos esos procesados tienen tanta, perdonadme la expresión, tanta mierda dentro, que al final lo que hacen es ensuciar muchísimo el organismo, entorpecer sus funciones, de manera que si tú te alimentas de esto vas a tener un problema gordito. Lo que no implica que dentro de una dieta equilibrada, donde en tu rutina alimentaria sigas las pautas, comas productos de buena calidad, bien cocinados, bla, 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 no te puedas permitir de vez en cuando una excepción. Por Dios, qué aburrimiento si no pudieras hacer este tipo de cosas de vez en cuando. Pero en la medida, en el término medio está la virtud. Por eso se dice evitar, no restringir, prohibir aquí. Estamos hablando de sentido común. Y luego lo de la alimentación de temporada es fundamental. Es lo mismo que hemos hablado antes. ¿Por qué la naturaleza provee de determinados alimentos en más cantidad? ¿Por qué en unas zonas del planeta hay comida picante, mientras que en otras no te encuentras un chile en la tierra ni por casualidad? Pues porque la naturaleza es sabia y provee de lo que hace falta en cada momento. Y lo que crece en la tierra en invierno aguanta esas temperaturas y ese clima extremo porque tiene lo que tú necesitas para pasar el invierno. Entonces, si ahora mismo, con este frío que está haciendo, llegas a casa un día por la noche y te han puesto un gazpacho para cenar, pues a lo mejor no te apetece mucho, porque tu cuerpo te dice, hostia, algo calentito, y una sopa, una cremita de verduras, un no sé qué a la plancha, y te encuentras un gazpacho y es como, ¿en serio? Porque eso no es una comida de temporada, por ejemplo. Entonces,
aparte del sentido común, es saber respetar los ritmos del cuerpo y los ritmos naturales en el que el hombre vive, ¿no? Que parece que se nos olvida que nuestro hogar sigue siendo la tierra y que ella sabe bastante más que nosotros. Luego, la distribución equilibrada de las fuentes proteicas. El estándar te dice 30 de animal, 70 de vegetal. Por norma general suele ser un porcentaje muy aplicable, ¿de acuerdo? Pero, insisto, habrá momentos en los que a lo mejor ese porcentaje se pueda variar, pero ahí habrá que ver cuál es el momento y personalizarlo durante un periodo determinado de tiempo. Igual, consumo de hidratos de carbono en proporción variable, pues eso, del equilibrio está la virtud, y el consumo moderado de grasas y dulces. Grasas, en este caso, sobre todo a nivel de grasas saturadas, porque eso no significa que no te puedas comer unas chuletillas de cordero, que es un ejemplo de una grasa de cordero, es un ejemplo de grasa saturada de origen animal muy notorio. Pero sin embargo, puedes tomar aceites vegetales todos los días, porque además de que tomas poca cantidad, son grasas que son muy bienvenidas por el organismo. Entonces, este consumo moderado de grasas y dulces, lógicamente, se refiere a aquellos que son más perjudiciales para el organismo y que habrá que ser sensatos a la hora de introducirlos. Bueno, estas son cosas que, en fin, se dan por hecho. Luego, lo hemos dicho, pues el tipo es lo que estaba comentando. Perdonad un poco, pero es que estos son los apuntes de Ana, entonces también hay cositas que no los tengo tan pillados como los que hago yo. Pero bueno, como veis, un poco estamos hablando de este tipo de cuestiones que al final son recomendaciones generales, muy sensatas y que todos podemos entender con facilidad. Luego, esto es un poco la distribución de la que hablábamos antes para una dieta estándar de 2.000 kilocalorías. Ya veremos si a todo el mundo necesita este tipo de cosas, pero son maneras de guiarte, porque sobre estas tablas y sobre estos porcentajes tú después podrás hacer variaciones en función de lo que necesites, pero al menos esa guía, ese estándar básico desde el que partir, pues aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Porque si no tenías una base, ponerte tú a qué cantidad de comida, pues puede ser un poco lío, pero teniendo esta base puedes tener mucho más margen para en un momento determinado poder hacer modificaciones en esos porcentajes y que siga siendo algo equilibrado y bien planteado. Bueno, lo del agua ya lo hemos mencionado. Hay una cosa importantísima que también te dice la medicina china y que de hecho recalca, y que las personas que hayáis viajado por Asia, todo lo que es el sudeste asiático, Indochina, o sea, lo que sería Tailandia, Laos, Birmania, China, Japón, Corea, no beben cosas frías, tal cual, como nos gusta a nosotros, no las beben. De hecho, si habéis estado viajando por ahí y en pleno verano en Tailandia sudando como un cerdo, te has querido pedir una cerveza y has dicho, esto está caliente. Nosotros, ¿no? Con lo que somos con la cerveza. Y ellos te dicen, ¿qué dices? Está fría. Y tú, no, por favor, esto, vamos, me lo sirves en casa y te lo devuelve, mira, te lo tomas tú. Ellos no suelen tomar cosas muy frías y si os fijáis tampoco hay cosas crudas como tal. O sea, aquí puede que en los restaurantes chinos te encuentres ensaladas de lechuga, pero porque, claro, la comida china de los restaurantes, o sea, la comida de los restaurantes chinos aquí está hiperadaptada al gusto. Allí es rarísimo encontrarte comidas crudas, porque ni las bebidas frías, ni las comidas frías, ni los alimentos crudos son beneficiosos de forma continuada para el estómago y el bazo, y ya veremos, esto ya es un concepto de medicina china, porque apagan el fuego digestivo. Entonces, todo va a ser mucho mejor cuando se modera, sobre todo en las épocas del año en las que hay que hacerlo, otoño, invierno y principio de primavera, el consumo de alimentos, bebidas fríos y o crudos. Y esto es importantísimo porque veremos que mucha patología digestiva, pero mucha, tiene como base y como factor que mantiene esa patología sin llegar a resolverla es el frío interno. Pero muchísimo es algo que se ve en patología.
Vale, y ya nos metemos de lleno, a ver qué hora es. Uy, estamos casi a punto de volver a hacer el descanso. Se me va a pasar volando. Nos vamos a meter de lleno en las consideraciones más básicas, tanto de base, ¿no? De básicas, no solo no porque sean sencillas, sino de base, de pilar sobre el que se asienta todo lo demás, de la dietética y la dietoterapia según la medicina tradicional china. Antes de meternos en este aspecto, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, puntualizar algo que no haya quedado claro? Todos a la vez, ¿no? Que es que no me entero. ¿Me estáis oyendo, compis? No, Te yo no estamos estoy oyendo, pero no hay preguntas. Vale, pues con que me digáis, no, pues ya está, es que, insisto, que es que yo no os veo. Con la pantalla completa yo no os veo, es una lástima. Muy bien, pues si no hay dudas al respecto, a ver, lo que acabo de decir yo creo que era algo bastante sensato y que no, a que nadie le habrá extrañado, ¿no? Muy bien. Vale, para quienes no tengáis conocimientos de medicina china, voy a hacer una pequeña introducción para que entendáis las cosas mejor. Y para quienes ya tengáis conocimiento, bueno, pues no está de más también hacer un pequeño recordatorio. Tendréis que pensar, cuando estemos hablando de cuestiones de medicina china, que en primer lugar es un método de sanación, bueno, es un método, perdón, terapéutico, cuya premisa, insisto, se basa en conseguir y en mantener el equilibrio adecuado en las funciones orgánicas, pero también en la relación del hombre con el entorno en el que vive. Ahora esto en nuestras sociedades es algo que desgraciadamente hemos ido dejando a un lado y nos hemos olvidado por completo de que no somos seres aislados viviendo en una jungla de cemento, sino que vivimos en un entorno cuyos ciclos, cuyos ritmos, cuyos climas, cuyos cambios nos afectan profundamente porque estamos hechos para funcionar en ese entorno y en ese ecosistema. De manera que el ritmo día y noche, el ritmo estacionario, con los climas, etcétera, etcétera, también nos indican cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos tenemos que adecuar a esas circunstancias para que todo sea armónico y entre yo y mi entorno haya una relación fluida y no patológica, que a veces es muchas veces lo que ocurre, que esa falta de armonía entre el hombre y su entorno, es decir, en la convivencia con los ciclos naturales, es lo que hace que no, bueno, pues que muchas veces aparezca la patología o incluso que no se llegue a entender por qué aparece la patología, ¿no? Porque nos hemos olvidado del lugar en el que vivimos. Y esa premisa de armonía se sustenta en un sistema cuya idea es, en primer lugar, preventiva. La medicina china, al igual que otras grandes tradiciones terapéuticas antiguas, Ayurveda, tibetana, la medicina chamánica, etcétera, pone el foco en la prevención. Es decir, en que el hombre, el individuo, sea responsable de su propia salud, sepa entender su salud, su bienestar en función a lo que hace consigo mismo, es decir, con sus hábitos, y conociendo eso pueda poner en marcha mecanismos de autocuidado para evitar que aparezca la enfermedad. Evidentemente hay cosas que no están en nuestra mano, una epidemia, unos cambios climáticos muy bruscos, un accidente, un traumatismo, pero salvo esas cuestiones más azarosas, todo lo demás que influye sobre nuestro estado de salud depende en gran medida de nosotros mismos, de lo que hagamos o de lo que no hagamos. Por tanto, la prevención está siempre ahí, puesto en el foco. Y cuando ya estamos ante una situación en la que hay patología manifiesta, pues entonces, claro, ya hay que tratar.
pero va a ser todo mucho más difícil porque habrá que revertir y entonces tendremos que utilizar muchas más herramientas terapéuticas, más esfuerzo, más tiempo. Mientras que si planificamos con sentido común, por ejemplo, la manera en la que comemos, teniendo en cuenta que mínimo lo hacemos 3 veces al día, ya vemos la incidencia brutal que va a tener en nuestra vida. De manera que comer, pensando en esa forma preventiva y de autocuidado, es la mejor manera de abordar una nutrición terapéutica, desde el minuto 1, y no pensando sencillamente en revertir una situación patológica, sino pensando en mantener la salud. ¿Que luego hay que revertir situaciones patológicas? Pues entonces habrá que ser más estricto, habrá que prohibir, habrá que restringir, habrá que hacer una serie de cosas. Pero quiero que para todos, especialmente para los que no tenéis aún conocimientos de medicina china, que entendáis, para que esto sirva de guía, de base, de una cuerda a la que agarraros todo el rato, cuál es la idea prioritaria desde la que partimos. Entonces vais a entender mucho mejor cuando hablemos de los colores, los sabores, las temperaturas de los alimentos, el uso y la combinación de ellos en función de esto que os estoy diciendo. ¿De acuerdo? La dietética china forma, junto con la acupuntura, la farmacopea y el tuina, que es un tipo de masaje, luego también está el qigong, y técnicas afines a la acupuntura, como la moxa o la aurículo, forman parte de las herramientas terapéuticas de la medicina china. De hecho, como os he comentado antes, la dietética es casi una dietética medicinal y que, al igual que Hipócrates, Averroes, etcétera, etcétera, te decían que tu alimento sea tu medicina. Para la medicina china es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay herramientas como la acupuntura y el masaje que podemos movilizar y regular la energía, trabajar sobre planos más sutiles del organismo, factores que necesitan activar dinámicas, pero también a nivel sutil, como son los estados de ánimo, las funciones cognitivas y demás, mientras que con las terapias más densas, es decir, con cosas que ya se ingieren, como son la fitoterapia y la dietética, estamos trabajando a un nivel mucho más interno para generar, preservar y nutrir la esencia del cuerpo y mantener con ello las funciones orgánicas normales. Y luego, claro, esta dietética, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema preventivo, desde el principio siempre era considerada la primera opción terapéutica por el mero hecho de que se hace todos los días, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, pues ocurría lo mismo aquí, o si te pones a estudiar otras tradiciones médicas, veías que era exactamente lo mismo. Lo que hacía los diferentes médicos, por ejemplo, Galeno, que no sé si sabéis que era un médico romano que cuidaba a gladiadores, bueno, cuidaba, por así decirlo, se encargaba de mantener a los gladiadores. Y resulta que se ha podido comprobar por textos, pero también por yacimientos y no sé qué, cuál era la dieta de los gladiadores. Era una dieta muy espartana, basada fundamentalmente en cereales integrales, en verduras, en una dieta que hoy llamaríamos casi vegana, sin serlo, pero cuya base era eso, y estaban pues eso, para ser gladiador o estaba fuerte o duraba 2 asaltos y para de contar. Y sin embargo, en las crónicas que hablan de cómo era la salud de los tipos que estaban bajo la supervisión de Galeno, era envidiable. Y muchos especialistas han señalado ya no solo al ejercicio físico y demás, o sea, esa combinación de hábitos de vida, pero con esa dieta que Galeno se encargó específicamente de perfeccionar. Y así tenemos un montón de ejemplos que, si tuviéramos más tiempo, la verdad que sería un anecdotario del que aprender mucho, pero no nos va a dar tiempo, tenemos muchas cosas que contar. Sin embargo, lo que no cabe duda es que se pone siempre en el centro de la base de la buena salud, ¿no? Como pone aquí en esta diapositiva, con una nutrición adecuada la energía será abundante, los órganos estarán bien nutridos y el Shen, que es... Perdona, no se ve, ¿eh? ¿Que no se ve el qué? ¿La presentación? La diapositiva. Esta diapositiva, la anterior se veía. Tampoco. Que no estás Hace rato que no se ve. ¿Y por qué no me habéis avisado antes, chicos? Pues ahora te avisa. Ya.
Vale, fantástico, esperad un momento. Vaya por Dios. A ver, de verdad, es que... ah. A ver, ¿esto lo veis? Sí, Ahora ya sí. está. Vale, pues bueno, esto es básicamente lo que he estado diciendo hasta ahora. Y es donde estábamos aquí, en este punto. Entonces, la dietoterapia, definición sencillísima, uso de la alimentación como herramienta terapéutica. Ahora, ¿basada en qué? Primero, basada en base, o sea, base fundamental de una buena salud, elemento preventivo y herramienta de autocuidado de primer orden. Como primer lugar. Segundo, aquí yo lo cambiaría. Pero bueno, sí, también tiene sentido. Esto que pone aquí, el tratamiento basado en la diferenciación de síntomas. Cuando ya hay una patología manifiesta, el uso de la dietética, más allá de preventivo, se convierte en herramienta terapéutica. Y esta herramienta terapéutica se adecuará y adaptará a la diferenciación de síndromes que se haga según el diagnóstico de la medicina china. Para los que no sabéis medicina china y por lo tanto no sabéis utilizar el diagnóstico, no sufráis que lo que vamos a ver a continuación os va a dar también un mogollón de pautas para que con un poco de sentido común te lo sepas aplicar a ti mismo. Obviamente, quien practique medicina china tiene las herramientas para esto aplicarlo a la clínica, pero para quienes lo queráis para vosotros mismos, os aseguro que sin saber diferenciación de síndromes también os va a aportar un montón de información valiosa, ¿ok? O sea, no sufráis ya por ver, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer esto? También os va a aportar un montón. Y luego, teniendo en cuenta todo el rato que una de las cuestiones fundamentales que queremos conseguir con la dietética es tener una buena salud digestiva, porque con una buena salud digestiva tenemos garantizado un porcentaje bastante altito de una buena salud generalizada. Y para la medicina china, la base fundamental de todos los procesos digestivos están en el elemento tierra, es decir, en el bazo y en el estómago. Teniendo en cuenta que aunque los intestinos también están ahí, cumplen sus funciones, pero esa funcionalidad intestinal se engloba bajo la acción general del chi de bazo. Esto, quedároslo aquí guardadito, porque va a ser útil cuando vayamos avanzando en el temario. ¿De acuerdo? Pero la idea fundamental que os tenéis que llevar de esto es la dietética, además de prevenir y si es necesario tratar, tiene que tener siempre en la base la protección de la salud digestiva. Y eso va a implicar una serie de cosas que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. ¿Se entiende? ¿Lo entiende todo el mundo? ¿Alguien no lo entiende? Que yo sé que ya nos estamos metiendo en el Sí, problema. está bien. Venga, fenomenal. Seguimos. Bueno, ¿qué decía antes? Principios básicos de la dietética, el equilibrio. El equilibrio es lógico, ¿no? Si queremos que el cuerpo funcione bien, que no vaya a picos, ni a rachas, no, que sea equilibrado. Y para ello, la alimentación tiene que adecuarse a eso. ¿Cómo? Sin sobrepasar nuestras capacidades, tanto de cantidad como de tipos de alimentos, porque una tendencia excesiva hacia un tipo de alimento por sabor, por color, también acabará siendo perjudicial, porque una tendencia excesiva hacia una cosa normalmente genera una desatención hacia otro tipo de cosas, por lo que dará lugar, si se mantiene, a determinados déficits, etc. Es decir, que el equilibrio vuelve a estar presente una y otra vez en los planteamientos cuando nos referimos a la salud y en este caso, a la dietética. Todos sabemos el refrán, el dicho, el aforismo, como queráis llamarlo, de desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un pobre. Y esto te lo dicen en un montón de
tradiciones. Por ejemplo, esta otra de mejor comer pronto que tarde, lentamente antes que rápido, tibio que caliente, blando que duro, es decir, la moderación, el encontrar la virtud en ese término medio en el que todo va a ser más asimilable, más digerible, más utilizable, que si tendemos hacia los extremos y los excesos. Y aquí ya se introduce un elemento en lentamente antes que rápido, que está muy olvidado y que a la hora de comer tiene que estar, se lo tenemos que recordar un montón de veces a los pacientes. ¿A qué creéis que me estoy refiriendo? En este lentamente antes que rápido. ¿A qué creéis que hace? A masticar muy bien. Sí, señor. El primer masticar. proceso digestivo. Efectivamente, la gente no lo tiene en cuenta. Hay algunas personas que dicen, pero que nadie te va a quitar el plato, tranquila, o es como engullendo. Masticar es imprescindible y volveremos y volveremos a esto durante más veces en el curso, porque de verdad se nos olvida, se les olvida. Y es que cambiando eso, se cambian un montón de cosas, ya lo veréis. Luego, la regularidad. Y aquí, Ana, pone los apuntes. El organismo necesita disciplina. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre les digo a los pacientes, cuando dicen, ay, es que yo no sé si voy a poder cambiar esto o estoy acostumbrada a tal cosa. Pero mira, el estómago es alemán. Le gustan las cosas organizadas, planificadas y además se adapta rapidísimo. Esto ocurre mucho, hay un mogollón de gente que no desayuna. Mogollón de gente. Y claro, llegan a la comida que se comerían a sus compañeros de trabajo y así con medio muñón, ¿no? Cuando llegan ya al comedor y es como, ¿ya no desayunas? Ay, porque no estoy acostumbrada, es que no me entra nada. Digo, bueno, vamos a ver. Y les vas sugiriendo maneras de ir reintroduciendo el desayuno. A la semana, 7 días están desayunando, porque el estómago sabe bien lo que le ayuda, con qué funciona mejor y además se adapta muy rápido a los cambios. Entonces, durante lo que es la rutina habitual del día a día, de la semana, cuanto más regulares sean nuestros horarios, mucho mejor va a funcionar todo. Esto no implica, insisto, que un día, un fin de semana, en alguna ocasión especial, puedas cenar más tarde, o más cantidad, o más no sé qué. Insisto, que las excepciones están ahí y bienvenidas sean. Pero estamos hablando de que en la cotidianidad la regularidad es otra arma súper eficaz para mejorar todo el proceso de digestión, asimilación, absorción, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, lo que acabábamos de mencionar, la masticación. Ya no solo masticar bien, que como decía la compi, creo que es María por la voz, porque no os veo, ha dicho, es el primer... No tengo cámara de todas formas, perdona. Vale, no pasa nada. Ok, dice, es el primer proceso digestivo. Sí, es verdad que el sistema se pone en marcha con la vista, incluso pensando, tú tienes hambre, estás ahí con el ordenador o en el trabajo, lo que sea, y te pones a pensar en algo, os ponéis a hablar de comida y empiezas a salivar y empiezas a tener hambre, o ves un alimento y empiezas a tener hambre, porque lógicamente el sistema nervioso reacciona y ya pone en marcha que si la secreción de determinados jugos gástricos y no sé qué cosa, pero hasta que tú no introduces el alimento en la boca y empiezas a masticar, no empieza realmente el proceso digestivo. De hecho, la lisis y la digestión y degradación de los hidratos de carbono simples se produce en la boca. Por lo tanto, ya no solo es el hecho de masticar bien, sino además es el hecho de el entorno en el que estás comiendo. Esta cosa horrible de estoy comiendo, mirando el móvil, que podrías estar comiéndote un ladrillo, un sándwich vegetal o la funda del móvil y no te darías cuenta porque tienes la atención puesta en no sé qué cosa, o comer hablando de trabajo. Bueno, no te digo nada, comer enfadado o dándole vueltas a la cabeza porque claro, es que no sé qué, tomar atención, joder, fíjate, no sé cuántos. Error. Puede suceder porque no somos piedras.
somos humanos, estas cosas nos pasan precisamente por ser humanos, pero hay que ser conscientes de que comer de esta manera dispersa mucho la energía digestiva, dispersa, que tiene una profunda relación con la energía del pensamiento, de la emoción. Y cuando se come de esa manera, de hecho, en los clásicos de la medicina china, ya te lo dicen continuamente. El estado en el que se come influye en todo lo demás que va a pasar con ese proceso digestivo. Si estamos con la rubia mental, pum, 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 que afecta profundamente a la dinámica normal del chi de bazo, ese alimento se va a digerir mucho peor y va a ser mucho más propenso a generar humedad y a no ser bien absorbido. Si estamos enfadados, el hígado va a hacer zoom, va a bloquear el correcto funcionamiento del chi de estómago y esa digestión se nos va a ir al garete. Si encima no masticas, que una de las funciones de masticar es romper adecuadamente los alimentos para que el estómago, con los jugos gástricos, las enzimas digestivas y demás, tenga que hacer menos trabajo y por lo tanto sea todo más fácil y menos costoso, si le mandas un boloncio con trozacos así sin masticar, todo va a ser mucho más difícil. De manera que esto que parece así tan baladí, tan tontorrón, ¿cuántas veces? Vale, quizá a ti no te ha pasado nunca, pero seguro que conoces a alguien o has visto a alguien en tu trabajo que come de esa manera. Que si mirando el ordenador, trabajando, que si hablando de cosas de trabajo mientras está aquí, por mucha ensaladita de quinoa que se coma, si está ahí con la cabeza en otra cosa, y te puede pasar un día, pero como sea lo habitual, chao. Mejor no comas, déjalo para luego. En serio te lo digo, tómate un algo calentito y cuando puedas comer adecuadamente, o sea, es muy importante. Hay un libro de medicina china, bueno, la medicina china no es una cosa estándar, se compone por muchísimas escuelas diferentes que a lo largo del tiempo, bueno, dieron lugar a un cuerpo de conocimiento enorme que después se sistematizó y en Occidente es lo que conocemos como medicina china, pero podréis entender que en un país que es un subcontinente con unas diferencias geográficas, climáticas, culturales y geográficas increíbles, las diferentes regiones desarrollaron sus propias teorías, ¿no? No era lo mismo la medicina que se podría desarrollar en Harbin, que tiene menos 40 grados en invierno, a la de Sichuan, que es trópico puro, con un calor y una humedad horroroso. Pues, lógicamente, desarrollarían sistemas farmacopeas y dietéticas distintas. Sin embargo, una de las grandes escuelas del siglo XIII, allá por, en 1200 y algo, hay un gran médico que fue el primero que dio importancia fundamental a unos órganos sobre otro, escribiendo el Pi-Wei-Lun, que es el Tratado del Bazo y el Estómago, en el que una de las cosas que destaca, bueno, aparte de ser una obra pionera, probablemente es la primera obra en el mundo en el que se habla de conceptos de autoinmunidad, de cómo estos problemas autoinmunes derivan de una mala salud digestiva y de cómo la salud digestiva y la salud en general empeora por la epigenética, los malos hábitos, y entre ellos destaca bastante el tema de la masticación y de cómo se come, el entorno y todo lo demás. Así que si le he dedicado unos cuantos minutos a este aspecto que podría parecer así como más intrascendente, es porque no lo es en absoluto, sino que es algo bastante fundamental. De igual modo que lo es el hecho de no encharcar al bazo. Aquí te pone, de este modo se facilitan los procesos digestivos, lo que constituye un ahorro del yang de bazo, que es el responsable de cocer los alimentos. Para quienes no sabéis de medicina china, básicamente, imaginaos que en la medicina china hace como una distinción a lo largo del cuerpo como en tres, lo que llaman el triple recalentador o los tres fogones. Y esto es porque es una manera metafórica de explicar los procesos metabólicos, que al fin y al cabo son reacciones químicas. Ellos lo entienden y te lo explican como si fueran calderos en los que hay un calor debajo que cuece un agua y ese agua con el vapor que genera da lugar a determinadas reacciones. Pues el yang de bazo es como el fogón que genera el fuego digestivo, el encargado de cocer, cocinar, metabolizar los alimentos. Claro, el yang es de naturaleza caliente, es de naturaleza activa. Si le estás metiendo cosas frías, crudas,
no masticadas, no bien procesadas, y además le encharcas durante la comida, vas apagando ese fuego digestivo y por lo tanto, si tú algo lo tienes que cocer en una receta a fuego fuerte y lo dejas al 2, pues va a tardar muchísimo más o sencillamente no se va a cocer en la vida. Imagínate cocer unas patatas, hacer ensaladilla al 2. Te comes la ensaladilla dentro de 2 días. Estoy exagerando un poco, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. Por lo tanto, otra cosa muy importante también es que no se puede encharcar al estómago ni al bazo durante la comida. Esto de beber y beber mientras se come, y más si son bebidas frías, y no te digo nada si son bebidas con hielo y carbonatadas, o carbonatadas sin hielo, es un horror. Insisto, puede suceder un día, verano, calor que te mueres, estás en la playa y bueno, venga, un exceso de vez en cuando no ha matado a alguien. Pero hacerlo de continuo, esta gente que mastica y bebe, normalmente tienen problemas digestivos porque están encharcados. Y entonces los jugos gástricos y las enzimas digestivas se diluyen entre tanta agua, su acción es mucho menor y encima estás enfriando al estómago. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que, desde luego, no va a redundar en algo bueno. He escuchado algo. ¿Qué es ese algo? ¿Una manita levantada puede ser? Sí, yo he levantado la mano, Beatriz, disculpa. Dime. Pacientes, estás comentando la importancia del mecanismo del vaso y en pacientes en los que el vaso está por un accidente traumático, por ejemplo, está extirpado, A nivel energético, sigue estando. no se pierde la acción, lógicamente se disminuye. ¿Sabes? Es igual que si extirpan, hacen una colecectomía y te quitan la vesícula, la acción a nivel energético sigue estando ahí, lo que pasa que disminuida. No Vale, necesitas tanto al órgano físico para que no hay una abolición de la función porque no exista el órgano físico, lo que pasa que, claro, esta disminuye o es menos eficaz. hay que tener mucho más cuidado y más precaución con ese caldero, que la ollita pues sería pues más pequeña, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es Más mimo. es una forma de decirlo, sí, lo has entendido Vale, muy bien. Sí. perfecto, gracias. De nada, gracias a ti por preguntar. Bueno, estos son principios básicos, hablando otra vez de la moderación, de la prudencia, de ser equilibrados, pues evidentemente el apetito puede variarse por muchas situaciones, pues si se toman fármacos, hay estrés, hay nerviosismo, con la práctica del deporte, etcétera, etcétera, pero fuera de esas circunstancias que modifican los mecanismos del apetito, lo normal es que se coma cuando hay hambre. Esta cosa de la gula, de, ay, es que me aburro. Y entonces, como me aburro, como cualquier guarrada, porque además cuando uno se aburre, no se pone a comer mandarinas. Pues no, coge la bolsa de patatas o lo que sea. Y eso al final conduce a un estancamiento de alimentos en el estómago que ya revesa todo mucho, hace que todo sea mucho más pesado, dificulta los procesos, etcétera, etcétera. Así que cuando esto sea una constante en las personas o sea algo que ocurre con mucha facilidad, habrá que regular los mecanismos del apetito y trabajar sobre esa ansiedad, ¿sabes? Para que cuando se coma, cuando se tiene hambre y para de contar. Y esto es algo que pasa muchísimo, muchísimo. O sea, ¿a quién no le ha ocurrido en la pandemia? ¿Qué te decía la gente? Yo me he puesto, ya no solo porque no podía hacer ejercicio, es que encima me pasaba el día comiendo. Pues, hambre emocional versus claro, hambre real. exacto. Hambre emocional y la llamamos emocional por ser generosos, porque a veces ni siquiera es emocional, a veces es simplemente pues esa falta de estímulos que uno mismo se puede poner. ¿Estás aburrido? ¿Cómo te puedes aburrir con la cantidad de cosas interesantes que hay? Que vale, que quizás no has podido salir de casa, libros, o sea, es decir, pero pensad que hay mucha gente que no tiene esas inquietudes por conocer otras cosas, por aprender, por no sé qué, no sé cuántos, y claro, a lo mejor su único alimento en ese sentido es la tele. Pues van a tener muchas más opciones de generar ese hambre emocional que ha comentado la compi y lógicamente eso nos puede dificultar mucho un plan terapéutico. Así que hay que trabajar también en esa dirección
y habría que ver qué herramientas se utilizan, que no son temario de este curso, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta porque al final todo lo que tenga que ver con la salud es transversal y abarca muchas situaciones. Lo que pasa es que ahora obviamente nos tenemos que centrar en lo que es el temario del curso, pero teniendo en cuenta que todo es complejo y que hay que aplicarlo a lo más complejo de todo, que es el ser humano en un entorno completamente cambiante y muy estresante la mayoría de las veces. Y luego, bueno, lo que he comentado antes, es muy importante mantener un buen estado mientras se come. Y si tú ves que has llegado a casa con un enfadado porque te han dado un disgusto en el trabajo, has tenido, yo qué sé, lo que haya sido, pero que te ves que estás ahí como un volcancillo, es mejor que te tomes un vaso de agua, que pares un poco, que no sé cuántos, a que te pongas a comer en ese momento. O sea, como si tienes que comer una hora más tarde o ese día haces un poco de ayuno y cenas antes y un poquito más de cantidad. Es preferible hacer eso a que comas como un pavo sin disfrutarlo y con el rum rum en la cabeza y el malestar ese que se te aquí en la boca del estómago y en el pecho que se te pone cuando te enfadas o estás triste o estás agobiado. Es preferible en ese momento decir, mira, pues hoy como más tarde o me tomo yo qué sé, un agua o lo que sea y ya comeré luego, ¿vale? Es importante porque evitamos consecuencias que serían indeseables y que además podemos evitar. Y luego, por supuesto, hay una cuestión que es tremendamente importante y que a mí además me parece fundamental y es que hay que disfrutar la comida. La comida es sí, está claro, es lo que nos sustenta y lo que hace que nuestro organismo esté vivo y nos permite seguir viviendo y mantener las funciones vitales. Pero afortunadamente la naturaleza ha dotado a esa función tan importante de un elemento característico y diferenciador, que es el disfrute. ¿Por qué la comida está como base en las celebraciones y todo lo demás? Porque nos encanta, porque la disfrutamos, porque mola, ya no solo por los sabores, las texturas, sino porque nos retrotrae a recuerdos, nos genera un ambiente de compartir. Entonces, el disfrute en general, en todo lo que se hace, debería ser una premisa, pero en la alimentación es básico. Por eso, cuando se propone un plan de tratamiento, tiene que ser algo dinámico, que pueda ir cambiando y adaptándose a las circunstancias y también imaginativo, para que haya placer en ello, porque todo funciona mucho mejor cuando se hace de esa manera. Y creo que esto es algo que no hacía falta ni que explicara, porque ¿quién no lo vive de esa manera? O sea, es algo absolutamente innato y nos gusta tanto comer precisamente por eso, por esas sensaciones placenteras que genera y que lógicamente predisponen al organismo a que eso que se disfruta se asimile y se incorpore muchísimo mejor que en una circunstancia que no fuese esa. 3. ¡Ay! Vamos a parar. Se me ha ido un poquito de las manos. Iba a parar a y media, pero hemos seguido hablando, no me habéis dicho nada y se me ha olvidado decir que paremos estos 5 minutos, así que vamos a hacerlo, vamos a parar. A ver, son y 46, pues y 51 nos vemos de nuevo. ¿Vale, compis? Ok. Venga, hasta ahorita. Hasta ahora. Hasta ahora. Chao, chao.